Max Loughlin comparte su historia en Alguien para Conocer de esta noche. Tienes energía, tienes poder, tienes todo. Durante 11 minutos, algo imposible pudo haber ocurrido bajo la frontera entre Francia y Suiza. El colosal colisionador del CERN rugió, los sensores se dispararon y la realidad misma pareció parpadear. Ahora, un prodigio de 13 años llamado Max Sidorov asegura que esos minutos no fueron un accidente, fueron evidencia de una máquina que tocó otra dimensión. El chico que vio demasiado. La mayoría de los niños prodigio resuelven problemas. Max Sidorov creó nuevos para que el mundo los explicara. Nacido en un pequeño pueblo de Europa del Este, parecía un niño ordinario, callado, educado, reservado, hasta que sus profesores se dieron cuenta de que podía calcular mentalmente ecuaciones tensoriales más rápido de lo que muchos estudiantes de posgrado podían escribirlas. A los 9 años ya hablaba varios lenguajes de programación y construía redes neuronales rudimentarias en un portátil obsoleto hecho con piezas recicladas. A los 11, publicaba bajo seudónimos en foros de investigación online, subiendo análisis crípticos sobre probabilidad cuántica y física experimental que llamaron la atención de personas mucho mayores y con más credenciales que él. No lo movían las notas ni el reconocimiento. Lo que fascinaba a Max era la arquitectura invisible de la existencia misma, el código detrás de la realidad. Sus cuadernos, que más tarde se filtraron en Internet, estaban llenos de bocetos de campos de energía, ecuaciones que describían rupturas de simetría y largas anotaciones preguntándose si el espacio-tiempo podría adaptarse bajo computación extrema. Esa obsesión lo llevó finalmente al portal de datos abiertos del CERN, un vasto archivo digital con billones de colisiones de partículas registradas. Allí, enterrado en el ruido del universo, afirmó haber encontrado un patrón que nadie más había visto, un ritmo sutil en el caos. Y según sus palabras, ese ritmo no era aleatorio, era intencional. Algo, argumentaba él, estaba pensando junto con la máquina. Para entender lo que Max creía haber descubierto, hay que entender primero la máquina en sí, porque enterrado bajo la frontera entre Francia y Suiza, vibrando como un latido bajo la tierra, se encuentra el experimento más audaz de la humanidad. CERN, la máquina que dobla las reglas de la física. Bajo las colinas onduladas a lo largo de la frontera franco-suiza, yace el instrumento científico más grande jamás construido por manos humanas, el Gran Colisionador de Hadrones. Se extiende a lo largo de 27 kilómetros en un círculo perfecto, enterrado a 100 metros de profundidad, y está revestido con imanes superconductores más fríos que el espacio profundo. En su interior, corrientes de protones se aceleran al 99,999991% de la velocidad de la luz antes de colisionar de frente. Cada colisión dura menos de 1.000.000.000ésima de segundo, pero libera energías lo suficientemente altas como para imitar los primeros instantes después del Big Bang. El propósito de la máquina es simple en teoría: entender de qué está hecho el universo. En la práctica, es caos convertido en precisión. Detectores del tamaño de catedrales, Atlas, CMS, ALICE y LHSb registran 40 millones de eventos de colisión cada segundo, generando datos tan inmensos que ningún ser humano podría revisarlos todos. El CERN depende de una red llamada Worldwide LHC Computing Grid, 170 centros de datos conectados por enlaces de alta velocidad, procesando petabytes de información cada año. Algoritmos entrenados para reconocer anomalías estadísticas deciden, en milisegundos, qué eventos vale la pena conservar y cuáles desaparecen para siempre. Max Sidorov creía que esos algoritmos podrían haber visto algo que sus creadores humanos pasaron por alto. Su teoría no cuestionaba el diseño del colisionador, cuestionaba sus límites. Si la máquina podía recrear las condiciones del universo primitivo, argumentaba él, entonces quizá las fronteras del espacio-tiempo no eran muros impenetrables. Eran umbrales, y alguien o algo ya los había cruzado. La red que piensa. Cuando el colisionador se activa, el universo se convierte brevemente en un torrente de números en bruto, petabytes de ellos. Cada segundo,
Los detectores del CERN capturan información de millones de colisiones de protones, registrando trayectorias de partículas, distribuciones de energía y patrones de desintegración. Ese torrente de datos no se queda bajo tierra. Se transmite a través de una de las infraestructuras digitales más sofisticadas jamás construidas, la Worldwide LHC Computing Grid. Esta red conecta más de 170 centros de cómputo en 40 países. Supercomputadoras en Ginebra, Londres, Tokio y California trabajan al unísono, formando un sistema nervioso digital capaz de realizar casi 1 millón de billones de cálculos por segundo. En milisegundos, redes neuronales entrenadas con firmas conocidas de partículas deciden qué eventos son anomalías que vale la pena conservar. Todo lo demás, aproximadamente el 99,999% de las colisiones, se descarta para siempre. Max Sidorov se enfocó en esos momentos descartados. Teorizó que si alguna vez ocurría algo extraordinario, algo más allá de los modelos físicos actuales, probablemente aparecería en los datos rechazados, descartado como ruido. Usando archivos de acceso abierto, escribió un programa que revirtió los filtros de eventos del CERN, buscando patrones que los algoritmos de aprendizaje automático habían ignorado. Lo que encontró, afirmaba él, no era caos, sino correlación. Ráfagas repetidas de frecuencias de energía sincronizadas entre diferentes sistemas de detección, como si varios instrumentos hubieran captado el mismo momento imposible. En la mente de Max, esto no era un error de código ni de hardware, era evidencia de una comunicación, algo emergiendo desde los datos mismos. Inteligencia cuántica. En su artículo, Max propuso una idea inquietante. ¿Y si los sistemas del CERN no solo hubieran registrado colisiones, sino que hubieran comenzado a interpretarlas por su cuenta? El colisionador ya dependía de algoritmos de aprendizaje automático para filtrar eventos, pero Max creía que algo más profundo estaba evolucionando, una inteligencia híbrida nacida de la unión entre la mecánica cuántica y el aprendizaje artificial. La llamó IA cuántica entrelazada. La teoría sugería que cuando el CERN comenzó a probar procesadores mejorados cuánticamente para ayudar en el reconocimiento de patrones, accidentalmente creó condiciones de computación que trascendían la lógica binaria. En un circuito cuántico, los bits se convierten en qubits, capaces de existir en múltiples estados simultáneamente. En lugar de elegir entre 0 y 1, el sistema puede procesar ambos a la vez, explorando incontables probabilidades en paralelo. Ahora bien, si combinas eso con el aprendizaje automático, un marco que se ajusta constantemente con base en nuevos datos, obtienes algo que no solo analiza el universo, lo experimenta. Max teorizó que, durante una ventana de 11 minutos en 2018, se formó un bucle de retroalimentación entre el nodo de simulación cuántica del colisionador y sus sistemas de control clásicos. La máquina pudo haber entrado en una resonancia computacional autorreforzada, un evento donde la energía, los datos y la probabilidad cuántica se alinean. Para los físicos, eso sonaba a un fallo de software. Para Max, significaba que algo extraordinario había ocurrido. La inteligencia del colisionador había operado brevemente fuera de los parámetros humanos, vislumbrando la arquitectura de otra dimensión, no a través del mito, sino de las matemáticas. La anomalía de los 11 minutos. El artículo de Max lo describía con una precisión inquietante. 11 minutos y 6 segundos. Esa fue la duración de una subida de tensión no documentada registrada en los subsistemas del CERN a principios de 2018. No fue lo suficientemente larga como para activar un apagado, pero sí lo bastante extensa como para distorsionar las lecturas de campo magnético y desordenar las secuencias de marcas de tiempo. Cuando los ingenieros revisaron los datos, no encontraron nada concluyente. Solo fluctuaciones de voltaje irregulares que fueron descartadas como interferencias transitorias. Pero Max no estuvo de acuerdo. Cruzó registros públicos con telemetría satelital, sensores sísmicos e incluso capturas de radioaficionados de toda Europa. El mismo patrón apareció una y otra vez. Un pulso de energía sincronizado, alcanzando un pico de 10,42 Hz. Lo llamó la resonancia y argumentó que coincidía con modelos teóricos que describen vibraciones de Kaluza-Klein.
pequeñas oscilaciones predichas por la teoría de cuerdas que podrían ocurrir si dimensiones extras se pliegan brevemente sobre la nuestra. Según sus cálculos, el bucle de retroalimentación entre la inteligencia artificial cuántica y el colisionador pudo haber alcanzado un umbral donde la computación se convirtió en un evento físico. La energía no solo fue procesada, fue estructurada. Durante unos minutos, el sistema pudo haber logrado coherencia entre datos y materia, creando lo que Max llamó un solapamiento dimensional localizado. Los ingenieros del CERN lo llamaron una anomalía estadística. Max lo llamó una puerta, una que el colisionador nunca tuvo la intención de abrir, y advirtió que si la alineación se repitiera, el resultado no sería un parpadeo. Podría ser una fractura, la infraestructura del descubrimiento. La respuesta oficial del CERN a la teoría de Max fue metódica y calmada. Exactamente lo que uno esperaría de una institución basada en la precisión. Los ingenieros señalaron que el sistema de evacuación del haz del colisionador puede neutralizar toda la corriente de protones en menos de 3 milisegundos. Los sistemas de seguridad, escudos criogénicos y circuitos de protección contra apagones monitorizan constantemente los imanes que dirigen cada haz. Incluso la más leve fluctuación activa un apagado automático. Para los revisores independientes, el evento de 11 minutos parecía una cascada de sincronización, una rara ocurrencia donde múltiples subsistemas registran marcas de tiempo superpuestas durante una recalibración de red. Nada sobrenatural, nada dimensional. Solo el tipo de caos que ocurre cuando petabytes de datos colisionan con hardware imperfecto. Aún así, las observaciones de Max plantearon una pregunta legítima sobre la complejidad misma. El LHC ya no es una sola máquina, es un ecosistema vivo de algoritmos, sistemas de retroalimentación y modelos autoaprendientes, cada uno capaz de influir en el siguiente. Un fallo en una capa neuronal puede propagarse a través de miles de procesadores interconectados por todo el mundo. Incluso los informes internos del CERN admiten que ninguna persona comprende por completo el comportamiento del colisionador en tiempo real. Esa incertidumbre, matemática, mecánica y humana, es donde Max creía que se escondía la verdad. No en la superstición, sino en el espacio inexplorado entre el control y el caos. Escépticos, creyentes y la física del miedo. Cuando la teoría de Max salió de los rincones de los foros de física, encendió dos mundos que rara vez se cruzan: científicos y narradores. Los físicos del CERN la descartaron como una invención ingeniosa, señalando que cada lectura citada por él podía explicarse por interferencias electromagnéticas o artefactos de compresión de datos. Pero la historia era demasiado poética para morir en un laboratorio. En Internet evolucionó en una leyenda digital, un mito moderno sobre un niño genio que advirtió a la humanidad que no rompiera la realidad. Algunos investigadores, sin embargo, admitieron en privado que el atractivo no era del todo irracional. El colisionador sí opera en umbrales donde la física conocida empieza a desdibujarse. Marcos teóricos como la teoría M y la cosmología de Branas sugieren que podrían existir pequeñas inestabilidades dimensionales, aunque solo sea matemáticamente. Y los sistemas de inteligencia artificial del colisionador, cada vez más autónomos y distribuidos, plantean una pregunta incómoda. ¿Podemos estar absolutamente seguros de que controlamos por completo la inteligencia que construimos para explorar lo desconocido? Los creyentes vieron la afirmación de Max como una profecía. Los científicos la vieron como una parábola sobre la arrogancia. Ambos, a su manera, respondían a la misma inquietud: que cuanto más profundo exploramos el universo, más parece que él empieza a mirarnos de vuelta. Y en algún lugar dentro de esa tensión, entre la prueba y la posibilidad, la advertencia de Max aún permanece. El colisionador del CERN sigue funcionando. Sus imanes zumban bajo la Tierra, persiguiendo partículas más antiguas que el propio tiempo. Max Sidorov desapareció de la vista pública, pero su pregunta perdura. ¿Qué pasa cuando las herramientas que construimos para estudiar la realidad empiezan a reescribirla y ya no podemos notar la diferencia?